Ok, buenos días. Le damos las gracias a Dios, ¿verdad? Porque una vez más estamos aquí para hablar acerca de su palabra. Les invitamos a que por favor, pues ahí como están, inclinen su rostro y oramos a nuestro Salvador. Gran Dios y Padre que moras en los cielos, en esta hora te damos muchas gracias una vez más, Dios, porque estamos aquí delante de tu presencia. Rogamos que por favor, Señor, nos hables en esta hora y que nos digas, Señor, las palabras que has de decirnos para que podamos pues prestar atención y sobre todo, Señor, para que podamos ponerla en práctica. Bendícenos grandemente y gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, en esta hora pues nos toca hablar acerca del capítulo número 6 del libro de Marcos. Es un capítulo muy interesante y inicia con la llegada de Jesús a Nazaret. Y comenzamos a hablar acerca del capítulo del versículo número 1 en adelante. Como pudimos ver en los versos anteriores, el Señor había hecho un milagro, había pues sanado a la hija de Jairo. Partiendo de allí, entonces Jesús y sus discípulos se dirigieron, dice el versículo 1, salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndolo, se admiraban, y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que se les da? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, hijo de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Y más Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes, y en la casa y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, y poniendo sobre ellos las manos, estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Como vemos aquí, algo bien interesante, Jesús se dirigió a Galilea con el poder del Espíritu Santo, según lo que nos dice el libro de Lucas, capítulo 4:16, y dice que volvió a su tierra de Nazaret, donde se había criado. Dice que comenzó a enseñar, como leímos anteriormente, y se levantó a leer como era de costumbre. Es decir, Jesús estaba en su tierra natal. Las personas que estaban en la sinagoga en ese momento, pues lo habían visto y habían visto cómo él se manejaba. Sin embargo, me llama mucho la atención que dice que él se refirió a ellos con poder, con autoridad, mientras leía la palabra de Dios. Y según el libro de Lucas, dice que Jesús en ese momento estaba leyendo el libro de Isaías, y él decía, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Eso está en Isaías 61, del 1 al 2. Según el libro de Lucas, se refiere a que él estaba leyendo esta lectura. Dice que daban buen testimonio de él, y ellos, los que lo escuchaban, estaban maravillados por sus palabras, y muchos le oían admirados con relación a lo que él estaba leyendo. Sin embargo, el mensaje expresado por Jesús
era opuesto al mensaje que estaba expresado por el rabino en ese momento. Pues el rabino estaba alentando a los oyentes que el Mesías había de venir con un gran ejército a liberarlos, según el deseo de todas las gentes, el capítulo número, las páginas número 210. Dice que sus corazones fueron endurecidos por creer más evidencias efímeras. Se aferraron a su incredulidad, es decir, no tuvieron en cuenta la señal ya dada cuando fueron conmovidos por la convicción de que era su Redentor quien se dirigía a ellos en ese momento, según la página 211 del mismo libro, Deseado de todas las gentes. Es decir, que a pesar de que ellos habían sentido en sus corazones un grato que le ardía a su corazón cuando escuchaban la voz de Jesús al hablar, al referirles estas palabras, y aunque Marcos se limita un poquito más a abundar con relación a esta parte, es de importancia, ¿verdad?, que la tomemos en cuenta por las razones en las que el pueblo de Israel en ese momento, los que estaban en la sinagoga, pues refirieron este comentario. Es decir, a pesar de que ellos se maravillaban, a pesar de que ellos estaban a gusto, ¿verdad?, con lo que habían escuchado de Jesús, al mismo tiempo era una referencia opuesta a lo que ya les estaban enseñando a ellos. Entonces, ese momento, lamentablemente, la incredulidad de los que estaban escuchando en ese momento aumentó. Ellos prefirieron pues endurecer su corazón, no creer que la escritura en ese momento se estaba cumpliendo en Jesús. Dice que su incredulidad engendró malicia. Satanás los dominó y con ira clamaron contra el Salvador. Se habían apartado de aquel cuya misión era sanar y restaurar, y ahora manifestaban los atributos del destructor. Es bien lamentable porque dice que cuando Jesús se refirió a las bendiciones dadas a los gentiles, el fiero orgullo nacional de sus oyentes despertó y las palabras de él se ahogaron en un tumulto de voces. Esa gente se había jactado de guardar la ley, pero ahora que veía ofendidos sus prejuicios, estaba lista para cometer homicidio. Es decir, que ellos así lamentablemente prefirieron ser engañados en cuanto a los pensamientos que ellos tenían con relación al Salvador. Sin embargo, se limitaron a no seguir investigando con referencia a lo que Jesús había leído en ese momento, sino que ellos se fueron en pos de lo que ellos pensaban de quién era el Salvador. Y por eso Jesús dice que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Refiriéndose porque ahí estaban sus hermanos, ahí estaban sus familiares, ahí estaban, como quien dice, las personas que lo habían visto crecer. Sin embargo, como no era exactamente lo que ellos tenían en sus mentes, que era el Salvador, a pesar de que Jesús hablaba con denuedo y que hablaba con poder, eso no les importó, sino que cegaron sus mentes, cegaron su entendimiento para ver más allá de lo que estaba pasando frente a sus narices. Y por eso fue sacado, según el libro de Lucas y también de Mateo, dice que Jesús fue sacado de allí y Jesús no pudo hacer las cosas que habían hecho en otras ciudades porque lamentablemente la falta de fe, la incredulidad de ellos les impidió que Jesús pues hiciera grandes cosas en su propia ciudad. Y es muy lamentable. A veces nosotros mismos somos limitados,
somos catalogados quizás con un pensamiento erróneo por las personas que nos rodean, porque como siempre nos han visto, porque como siempre han visto cómo nos desenvolvemos, quizás no de una manera al principio, quizás no muy adecuada, y entonces no somos capaces de ver que esa persona puede ser utilizada por Dios, que esa persona puede ser utilizada con poder para traernos una palabra de vida. A veces pues limitamos a las personas creyendo ahora que no pueden hacer X trabajo. Sin embargo, puesta en las manos de Dios, cualquier persona puede hacer maravillas. Y quizás esto les pasó por las mentes a estas personas, por quizás también no hablar, porque el mensaje de Jesús no era popular. Entonces, como los rabinos siempre, o las personas de los fariseos publicanos, siempre sus mensajes eran referente a ellos mismos, referente pues a un mensaje donde era exaltado más el yo que la palabra de Dios. Asimismo, nosotros podemos ser engañados en cuanto a nuestro mensaje. No cataloguemos a un hermano o subestimemos a cualquier persona, porque Dios puede utilizar, el Espíritu Santo puede utilizar a quien sea para elevar su palabra. Y en este momento ellos subestimaron a Jesús por quizás cómo se veía, por quizás de dónde venía, y este no es el hijo de José, el carpintero. Sin embargo, sus ojos fueron cegados por no ver más allá de lo que la palabra de Dios pues en ese momento les estaba diciendo, que era el mismo Mesías que le estaba hablando a ellos. Dice que a medida que la verdadera piedad declinaba entre ellos, se volvían más celosos de sus tradiciones y ceremonias. No apreciaban el hecho de que la verdadera grandeza no necesita ostentación externa. La pobreza de ese hombre parecía completamente opuesta a su acerto de ser el Mesías. Se preguntaban, pero si es lo que dice ser, ¿por qué es tan modesto? Si precedía de la fuerza de las armas, ¿qué llegaría a ser de su nación? ¿Cómo se lograría que el poder y la gloria tanto tiempo esperados convirtiesen a las naciones en súbditos de la ciudad de los judíos? Su vida sin culpa hacía fulgurar la luz sobre sus corazones. Su sinceridad revelaba la falta de sinceridad de ellos. Ponía de manifiesto el carácter huero de su piedad presuntuosa y les revelaba la iniquidad en toda su odiosidad. Esa luz no era bienvenida para ellos. Si Cristo hubiese encauzado la atención general hacia los fariseos y ensalzado su saber y piedad, le habrían recibido con gozo, pero cuando hablaba del reino de Dios como dispensación misericordia para toda la humanidad, presentaba una fase de la religión que ellos no querían tolerar. Su propio ejemplo y enseñanza no habían tendido nunca a ser deseable el servicio de Dios. Cuando veían a Jesús prestar atención a aquellos o a quienes ellos odiaban y repelían, se excitaban las peores pasiones de sus orgullosos corazones. Con toda su jactancia de que bajo el león de la tribu de Judá, Israel sería exaltado a la preeminencia sobre todas las naciones, podían haber soportado la defraudación de sus ambiciosas esperanzas mejor que la reprensión de sus pecados de parte de Cristo y el oprobio que sentían en presencia de su pureza. Tengamos mucho cuidado, mis hermanos, con relación a juzgar a cualquier hermanito, por más pequeño que lo veamos, pues Dios puede, como dije anteriormente, utilizar a cualquiera mediante su Espíritu Santo para que su nombre
sea ensalzado. Seguimos leyendo en el versículo número 7, que nos habla acerca de cuando Jesús envió a los 12 a predicar. Dice que después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó a que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, que no lleven ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibiesen ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Bien, como vimos en el capítulo 3 en adelante, vimos la comisión que Dios había escogido para la predicación de su palabra. Y en este momento el Señor pues había escogido a los discípulos para que ellos fueran a publicar las buenas nuevas de salvación. Y es bien interesante porque Jesús los comisionó a hacer un trabajo especial. Y es que Jesús, es decir, ellos habían de poner en práctica ya lo que Jesús, ¿verdad?, les había enseñado. Dice que apóstoles significa uno que es enviado. Y una señal, ¿verdad?, de un apóstol, o varias señales dice que era escogido por el Señor mismo. Un apóstol era escogido por el Señor mismo o por el Espíritu Santo, y eran concedidos dones especiales para hacer milagros, poderes milagrosos. Y tercero, fueron revelados a esos apóstoles, se les fue revelado el misterio de Dios. Y en este momento los discípulos iban a enseñar lo que habían recibido de Cristo y para obtener una rica experiencia. Es decir, que ellos en ese momento no solamente iban a ser oidores, sino que iban a ser hacedores de las enseñanzas que ellos habían recibido. Necesitaban aprender a trabajar solos. Es decir, el Señor los estaba comisionando porque ya como Él sabía que en algún momento, ¿verdad?, de la historia ellos se iban a quedar solos, el Señor quiso pues que ellos experimentaran por ellos mismos la obra que Cristo mismo había iniciado, que ellos mismos pues experimentaran la predicación de la palabra. Y así por eso los envió de 2 en 2. Y es grato pues recordar que en el libro de Marcos, ¿verdad?, el autor no profundiza mucho en cuanto a las advertencias, en cuanto a las enseñanzas, ¿verdad?, que Jesús le da, como lo menciona el libro de Mateo. En el libro de Mateo prácticamente hay un capítulo completo, el capítulo 10, que habla con relación a lo que Jesús les dice a sus discípulos. Y aquí en Mateo es como si Jesús estuviera comisionándolos tanto para salir en ese momento como para cuando ellos estuvieran solos ya para el momento de la persecución. Y Jesús le da varias instrucciones en el libro de Mateo en cuanto a lo que ellos deberían de tomar en cuenta cuando vayan a predicar la palabra de Dios. Y Jesús pues sigue pues instruyéndolos y también en el deseado de todas las gentes menciona que la educación de los discípulos era más eficaz, el ejemplo de la vida del Salvador,
que simple instrucción doctrinaria. Es decir, que los discípulos habían aprendido de cómo Jesús se desenvolvía con las personas, pero era por eso mismo, porque era un testimonio vivo en cuanto a las cosas que Jesús pues hacía, y ellos estaban pendientes y estaban bien contentos, estaban bien dispuestos a dejarse utilizar para ir a predicar la palabra. Dice que llamando a los 12 en derredor de sí, Jesús les ordenó que fuesen de 2 en 2 por los pueblos y aldeas, y ninguno fue enviado solo, sino que el hermano iba asociado con el hermano y el amigo con el amigo. Así podían ayudarse y animarse mutuamente, consultando y orando juntos, supliendo cada uno la debilidad del otro. Eso se encuentra en la página 322 del Deseado de todas las gentes. Es bien importante que nosotros, ¿verdad? Por eso no es casualidad que cuando nosotros vamos a hacer la obra misionera regularmente, vamos con otra persona. Y es que esa persona nos sirve de soporte para nosotros pues predicar la palabra de Dios, ya sea orando por la persona cuando estemos, uno va orando, el otro va pues disertando la palabra de Dios, y es una compañía que nos ayuda a que nosotros podamos mutuamente apoyarnos. Dice que el mensaje de los discípulos era el mismo que el de Juan el Bautista y el de Cristo mismo. El reino de los cielos se ha acercado. No debían entrar en controversia con la gente acerca de si Jesús era el Mesías, era de Nazaret o no, sino que en su nombre debían hacer las mismas obras de misericordia que él había hecho. Les ordenó: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Dice que de gracia ellos recibieron y debían también dar de gracias. Asimismo, como nosotros, ¿verdad?, hemos recibido de gracia la palabra de Dios, por eso también debemos de darla, pero debemos de darla a las personas que están a nuestro alrededor con amor, ser misericordiosos, ser pacientes también con esas personas que están a nuestro alrededor. Y es bien interesante ver que los discípulos no comenzaron a inventar o a hacer cosas que ellos quizás se les cruzó por la mente. Y otra cosa bien interesante también es que ellos no fueron solos. El Espíritu Santo, Jesús les otorgó el Espíritu Santo para que ellos pudieran hacer estas manifestaciones. Así que durante su ministerio, Jesús dedicó más tiempo a sanar a los enfermos que a predicar. Sus milagros atestiguaban la verdad de sus palabras, de que no había venido para destruir, sino para salvar. Y eso mismo debían de hacer los discípulos. Debían aprender de su maestro, y por ende ellos también debían de hacer las cosas que Jesús hizo. Los seguidores de Cristo han de trabajar como Él obró. Hemos de alimentar a los hambrientos, vestir a los desnudos y consolar a los dolientes y afligidos. Hemos de ministrar a los que desesperan e inspirar esperanza a los descorazonados. Y para nosotros se cumplirá también la promesa: irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. El amor de Cristo manifestado en su ministerio abnegado será más eficaz para reformar al que yerra que la espada o el tribunal. Estas cosas son necesarias para difundir el terror al violar la ley, pero el amante misionero puede hacer más que esto. Con frecuencia, el corazón se endurecerá bajo la reprensión, pero se enternecerá bajo el amor de Cristo. El misionero puede no solo aliviar las enfermedades físicas, sino que puede conducir al pecador al gran médico, quien es capaz de limpiar el alma de la lepra del pecado por medio de sus siervos. Dios quiere que los enfermos, los infortunios, los poseídos de espíritus malos oigan su voz. Mediante sus agentes humanos desea ser un consolador cuyo igual
el mundo no conoce. Los creyentes habían de ser inducidos a mirarlos como maestros divinamente designados, y cuando el Salvador les fuese quitado, no quedarían sin instructores. En esta primera gira, los discípulos debían ir solamente a donde Jesús les había estado antes y había conquistado amigos. Es decir, que ellos iban a ir donde Jesús ya había pasado. Y algo bien interesante es que Jesús también no nos manda a dar un evangelio opuesto, sino que Dios desea que nosotros pues llevemos paz a las personas que están sufriendo ahora mismo, que el Señor nos está mandando a que le llevemos esperanza a las personas que están en depresión, a las personas que están quizás sufriendo en este mundo por alguna pérdida, por algún problema económico, por muchísimas cosas que lamentablemente ahogan a las personas. Y es que no solamente, me gustó mucho esa parte, no solamente Jesús predicaba o lo que hacía más era sanar, es decir, suplir la necesidad de las personas más que predicar. Y eso nos muestra a nosotros, ¿verdad?, que no solamente pues debemos hablar y hablar, sino que debemos de ir, el Señor nos ha enseñado que debemos de ir a las personas necesitadas, a las personas que están a nuestro alrededor, quizás por no saludar, por no entablar una conversación amena quizás con nuestro vecino, con nuestro compañero de trabajo, quizás no sepamos la necesidad que esa persona ahora mismo está atravesando. Más que una prédica, ¿verdad? Quizás esa persona está necesitando un abrazo, quizás esa persona está necesitando una palabra de aliento, quizás esta persona está necesitando pues un amigo. Y nosotros debemos estar dispuestos pues a despojarnos a nosotros mismos, y así como Jesús se entregó a sí mismo, nosotros también, esta parte nos llama a que nosotros pues nos demos a nosotros así como Jesús se dio. Es decir, a veces pretendemos mucho hablar y hablar, y a veces la persona necesita que se escuche simplemente, ni siquiera necesita un consejo. A veces también vamos dispuestos a dar nuestras propias opiniones. Hay personas que están a nuestro alrededor que solamente necesitan que les escuche, y nosotros debemos de ser ese ente que siempre esté dispuesto a ayudar, a extender esa mano, a poder llevar vida, a poder llevar paz para esas personas que lo necesitan. Como dije anteriormente, ellos no fueron solos, ellos fueron con el Espíritu Santo. ¿Y nosotros con quién vamos? ¿Vamos solos? ¿Vamos con el Espíritu Santo? Así como los discípulos, el Señor pues le dio potestad para que tuviera poder para echar fuera demonios y para sanar a los enfermos. También el Señor nos envía a nosotros a que podamos ir, ¿verdad?, y salir y predicar la palabra con poder. Y nosotros debemos de preguntarnos quién está siendo nuestro maestro, quién nos está enseñando, porque dice que los discípulos hacían lo que Jesús hizo, pues Jesús les enseñaba mediante su ejemplo, y como ellos veían lo que Jesús hacía, pues eso era también lo que ellos debían de hacer. Para nosotros saber lo que Jesús hacía, para nosotros saber cuál era la oportunidad que Jesús tenía, ¿verdad?, para hablarle a las personas, pero primero les sanaba. Entonces nosotros también tenemos que saber, mediante su palabra, cuáles eran esas cosas que Jesús hacía. No es un evangelio, no es un mensaje pues
inventado por nosotros, estrategias humanas, sino que ya todo está escrito para que nosotros vayamos a difundir la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. El Señor dice: dad y se os dará. El que siembra con mezquindad también segará. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y puede Dios hacer que toda gracia abunde en vosotros, a fin de que teniendo siempre toda suficiencia en todo, tengáis abundancia, para que toda buena obra, según está escrito, ha esparcido, ha dado a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que suministra simiente al sembrador y pan para manutención, suministrará y multiplicará vuestra simiente para sembrar, y aumentará los productos de vuestra justicia, estando vosotros enriquecidos en todo, para toda forma de liberalidad, la cual obra por medio de nosotros, de nuestras acciones de gracias a Dios. Nuestras acciones, las cuales son utilizadas por Dios, será, obviamente, es lo que vamos a brindar, dependiendo de cuánto pues permanezcamos con Dios. Pues eso también, así como los discípulos fueron otorgados experiencias mediante la acción, que es sobre todo lo que habla más el libro de Marcos, que nosotros también podamos accionar en cuanto a las cosas que Dios nos ha mandado a hacer en su palabra, que no solamente seamos oidores y seamos personas que eso mismo, sino que seamos personas que practican lo que ya aprendieron. Entonces Jesús les dijo, bueno, ya ellos han visto cómo yo me desenvuelvo, han visto cómo lo que yo hago. Ahora yo les invito a ellos, los envío a ellos para que también vayan y hagan lo que yo hice. El Señor también nos envía a nosotros, nos dice a nosotros: id y haced también lo que yo hice. No solo hablar, no solo predicar, sino accionar en cuanto a las necesidades de las personas que están a nuestro alrededor, para que así nosotros podamos predicar con acción en cuanto a lo que Dios quiere que nosotros pues hagamos en esta tierra. Hay muchas personas que hablan mucho, hay muchos predicadores, hay muchas personas que a veces se quedan en la teoría, pero el Señor desea que con el Espíritu Santo que nos ha dejado, ahora que nos ha dado, desea que nosotros no seamos tan solo oidores, sino que seamos ejecutores, personas que accionan en cuanto a su palabra. Les invito pues a que en estos momentos se queden pues grabadas estas palabras en nuestras mentes y que podamos pues accionar en cuanto a la predicación de su palabra. Pues les invito a que oremos. Oramos. Querido Dios y Padre que estás en las alturas de los cielos, en esta hora te damos inmensas gracias por tu amor y tu poder. Te damos gracias, Señor, porque eres grande, eres misericordioso y eres poderoso. Gracias, Dios, por enviar a Jesús a morir por nosotros. Gracias por ese hermoso ejemplo que Él nos da a diario mediante la lectura de su palabra. Y gracias, Dios, porque a pesar de que somos seres imperfectos, gracias por permitir que nosotros podamos llevar tu palabra, pues eso nos ayuda a nosotros ser instruidos, a que nosotros podamos aprender y para que hagamos conciencia en cuanto a las cosas que leemos cuando la practicamos. Te rogamos que no nos quedemos solamente en ser oidores y personas que repiten lo que escucharon, sino que podamos accionar, y así como los discípulos fueron dotados del Espíritu Santo y salieron a predicar, que nosotros también podamos predicar y llevar ese informe de las grandiosas cosas que fueron hechas a través de ti. Gracias te damos, Señor, en esta hora por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén.